Buenas tardes, en nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al primer encuentro de este taller clínico llamado Las resistencias en el análisis y la posición del analista, dictado por el licenciado Fernando Lucheta. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación. Fernando es psicoanalista, es ex integrante de Cesamende, fue concurrente del Hospital Borda. Participó en el libro del licenciado Eduardo Urbach, El manejo de la transferencia, en el texto Las marcas del otro en la transferencia. Actualmente es miembro del grupo Nebrija de investigación en psicoanálisis y también es docente de Centro 2 hace muchísimos años. Te agradecemos mucho, Fernando, y tenés la palabra. Cuando quieras podés comenzar. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Cómo están? Laura, una pregunta. ¿Ellos tienen la posibilidad de habilitar el micrófono cuando quieran? Tienen la posibilidad de habilitar el micrófono cuando quieran. Buenísimo. Bueno, en principio, pedir disculpas nuevamente por algunos problemas técnicos que hemos tenido. Agradecer también a Patricia Anra y Alicia Perego por prestar el espacio, por la invitación nuevamente otro año a poder hacer una transmisión de cuestiones clínicas y teóricas. No, hice la pregunta para ver si tenían habilitados los micrófonos, porque los años anteriores se dio esta presentación de otros temas en el marco de los seminarios. Y como este entró en el marco de un taller clínico, me gustaría, si es posible, que no abramos el espacio de preguntas al final, que cuando tengan ganas de decir algo, de hacer algún comentario, alguna pregunta, se sientan habilitados para poder hacerlo. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se Sí, escucha bien. Bueno, perfecto, gracias. se escucha bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, eh, las resistencias en el análisis y la posición del analista. Eh, ¿Cómo pensé esta temática? Ahora vamos a pensar la frase de Lacan, que es la siguiente. Las resistencias son del analista, dice Lacan en una clase del seminario 2. Esto se repite, eh, se escucha, pero mi intención no es proponer esta cuestión que es la que nos va a orientar, las resistencias son del analista, pero no proponerla desde la perspectiva de esto es así o esto no es así. Esto Lacan erró en esta definición. Hay otras resistencias que pueden ser, se pueden pensar de otra manera que no nada más que del lado del analista, pero no va por ese lado, sino por el lado que, por ejemplo, a mí es una frase que me sirve para reorientarme en lo que percibo como un obstáculo en el dispositivo, ¿no? Cuando yo veo que algo está haciendo como un ruido, me remito a esa frase para ver si hay algo de mi posición que está obstaculizando algo o, o me está impidiendo una escucha. Ahora bien, no vamos a poder entender esta frase y entender de qué va esta intención de este taller si no hacemos un pequeño recorrido por algunas cuestiones que plantean tanto Freud como Lacan en algunos textos. Eh, Esto por ahí, los que me han escuchado en algún otro encuentro lo sabrán. Yo no pienso los textos desde la perspectiva de Lacan, de la angustia dice esto, de esto dice esto, Freud dice tal cosa de tal tema. Yo la lectura que tengo es que voy a un texto, estoy leyendo ese texto y hay algo de ese texto que me sirve para pensar determinada situación con algún paciente en determinado momento particular de ese análisis. Aclarando esto, bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido eh, por algunos textos, ¿no? Ya nos centramos en esta frase de Lacan del Seminario 2, que después la vamos a leer textual,
que es las resistencias son del analista, pero también ubicar que desde la perspectiva freudiana vamos a hacer hincapié en los textos que son de alrededor de 1912, 1913, 14, que son de los que se conocen como los textos de técnica. Ahora bien, al final de la obra, Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, en la adenda, en Inhibición, Síntoma y Angustia, hace como una especie de resumen sobre esta cuestión de la resistencia. Y ubica cinco, ¿no? Dice, cinco tipos de resistencias que provienen del yo, del ello y del superyo. Entonces, no sé si lo tienen presente, esta parte del texto. Eh, Dice, bueno, la primera es la resistencia de represión, que ya dijimos un montón sobre esto, nos dice, ¿no? Y agrega, de ella se separa la resistencia de transferencia, de naturaleza idéntica, pero que en el análisis crea fenómenos diversos y mucho más nítidos, pues consigue establecer un vínculo con la situación analítica o con la persona del analista, y así reanimar como si fuera fresca una represión que sólo debía ser recordada. Esta vertiente es la que vamos a tomar, digamos, eh, para pensar las resistencias, ¿no? Ubica una tercera del yo que dice que es la que tiene que ver con la ganancia de la enfermedad y se basa en la integración del síntoma al yo. Corresponde a la renuencia, nos dice, a renunciar a una satisfacción o a un aligeramiento. A la cuarta clase de resistencia, y acá quiero que nos detengamos y a ver si alguno quiere decir algo sobre esto, a ver qué opinan, dice, ¿qué es la del ello? Es la responsable de la necesidad de la reelaboración. Le adjudica la situación de compulsión a la repetición. Eh, Nos dice, una vez cancelada la resistencia yoica, es preciso superar todavía el poder de la compulsión de repetición, la atracción de los arquetipos inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido, y nada habría que objetar si se quiere designar este factor como resistencia del inconsciente. Eh, a mí esto me dejó pensando. Porque uno dice, pero ¿cómo? ¿El inconsciente resiste? Siempre decimos que el inconsciente insiste. Entonces, bueno, me parece que una posibilidad de pensar esta cuestión es que Freud llama resistencia a todo lo que impide el trabajo en el dispositivo, ¿no? Después va a tomar, y nosotros también lo vamos a tomar, el texto de recordar, repetir y reelaborar. Entonces ahí uno podría decir, hay una insistencia del inconsciente. Lo que pasa es que no siempre se expresa a través de la palabra, ¿no? Entonces tal vez resistencia es lo que impide que el discurso avance, ¿no? Que los dichos del analizante avancen. Bien, entonces bueno, eh, tomando el texto, ¿quieren decir algo hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? Bien. Eh, entonces, enlacemos con recordar, repetir y reelaborar. Nos dice esto: lo que se repite o actúa es todo cuanto desde las fuentes de su reprimido ya se ha dado paso hasta su ser manifiesto, sus inhibiciones y actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter, y además, durante todo el tratamiento, repite todos sus síntomas. Bien, entonces como decíamos antes, podríamos pensar que esto puede ser una insistencia
que se daría a leer, pero que no pasa por la palabra. En términos de Freud, no recuerda nada de lo olvidado, sino que lo actúa. Pero en este actuar algo se repite. Como decimos, hay una insistencia del inconsciente. Él lo dice, no reproduce como recuerdo, sino como acción. O repite, o lo actúa sin saber desde luego que lo hace. Y nombra a la quinta resistencia como la resistencia del superyo. Discernida, en último término, de que es la más oscura de todas. Y no por eso la más débil. Parece brotar de la conciencia de culpa o necesidad de castigo. Se opone a todo éxito y por tanto también a la curación mediante el análisis. Yo quiero leer, espero que no se haga un poco largo, pero puede ser un poco denso, pero vamos a leerlo de cómo lo dice él. Porque es importante esta resistencia del superyo también. Tiene que ver con la reacción terapéutica negativa, ¿cierto? Dice así. Hay personas que se comportan de manera... Esto es del yo y el ello, página 50. Hay personas que se comportan de manera extrañísima en el trabajo analítico. Si uno les da esperanza y les muestra contento, y les muestra contento por la marcha del tratamiento, parecen insatisfechas y por regla general su estado empeora. Al comienzo se lo atribuye a desafío y al empeño por demostrar su superioridad sobre el médico. Pero después se llega a una concepción más profunda y justa. Uno termina por convencerse no solo de que estas personas no soportan elogio ni reconocimiento alguno, sino que reaccionan de manera trastornada frente a los progresos de la cura. Toda solución parcial, cuya consecuencia debiera ser una mejoría o una suspensión temporal de los síntomas, como de hecho lo es en otras personas, les provoca un refuerzo momentáneo de su padecer. Empeoran en el curso del tratamiento en vez de mejorar. Presentan la llamada reacción terapéutica negativa. ¿Qué dice Lacan en la tesis sobre la agresividad en psicoanálisis de la reacción terapéutica negativa? No nos olvidemos que es un momento de Lacan en donde está trabajando el estadio del espejo también, que lo vamos a ver en esta o en la que viene, en el próximo encuentro. Y él dice que la reacción terapéutica negativa es algo así como el orgullo del sujeto por el padecimiento, ¿no? Pareciera que queda más del lado del narcisismo para Lacan. Seguimos con Freud. No hay duda de que algo se opone en ellas a la curación, cuya inminencia es temida como un peligro, ¿no? La curación. Pareciera que la curación puede ser un peligro. Se dice que en estas personas no prevalece la voluntad de curación, sino la necesidad de estar enferma. Analícese esta resistencia de la manera habitual. Réstensele la actitud de desafío frente al médico, la fijación a las formas de la ganancia de la enfermedad. Persistirá, no obstante, en la mayoría de los casos. Y este obstáculo para el restablecimiento demuestra ser el más poderoso, más que los otros con que ya estamos familiarizados. La inaccesibilidad narcisista, bueno, la actitud negativa frente al médico y el aferramiento a la ganancia de la enfermedad. Por último, se llega a la intelección de que se trata de un factor, por así decir, moral, de un sentimiento de culpa que halla su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo de padecer. Bueno, y sigue un poco más con esta cuestión.
pero bueno, me pareció que era interesante traer este momento del texto, del yo y el ello, para pensar bien esta resistencia del superyo. Ahora bien, ¿a dónde vamos con todo esto? Eh, ¿Qué hace Lacan? A mi entender, sobre todo en el seminario 1, cuando lee todas estas cuestiones en Freud. Eh, Toma estas perspectivas freudianas y ¿qué dice? Bueno, que considerando todo esto, no se puede hablar de un yo autónomo, unificado. Podríamos decir que tenga el toro por las astas de las cosas. Entonces, propone la noción de sujeto. Podríamos caer en que el sujeto es lo que está representado entre significantes, que un significante representa a un sujeto para otro significante, pero a mí me gustaría hacer desde esta perspectiva una definición desde la negativa. ¿Qué es el sujeto? No es un yo, no es un ser y no es una identidad. Entonces, propone Lacan la descentralización del sujeto, la ruptura con la cuestión de la unidad. Yo traigo esto porque ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto con la resistencia? Y bueno, tiene que ver porque esto nos puede orientar, tener esto presente a la hora de escuchar, ¿no? Y cómo nos posicionamos. Si nos posicionamos en un lugar que desde nuestro decir o de nuestra escucha empuje a la unidad, o nos banquemos que empecemos a escuchar algo de esta descentralización y de esta fractura de la unidad, ¿no? Quiero esto, pero como digo que soy tal cosa, no puedo acceder a eso, ¿no? Bien. Entonces digo, me parece que Lacan cuando propone estas cosas las propone para el analista, pero no para que el analista las recuerde, las estudie y las entienda, para que las use como herramienta, ¿cierto? Entonces es a lo que nosotros no tenemos que orientar la cuestión, a la cuestión de un yo. Entonces propone la descentralización del sujeto y la ruptura con la cuestión de la unidad. Fíjense como lo dice en el seminario 2. Tengamos presente que el francés, como sabemos, tiene una ventaja. Tiene por un lado el moi, que nos sirve para ubicar ahí el yo en cuanto a imagen, y el je como el yo, pero el que toma la palabra en el enunciado. ¿No es cierto? Entonces en el seminario 2 dice algo así. El inconsciente escapa por completo al círculo de certidumbres por las cuales el hombre se reconoce como yo. Es fuera de este campo donde existe algo que tiene el derecho a expresarse por ye y que demuestra este derecho en la circunstancia de ver la luz expresándose a título de ye, lo que en el análisis viene a formularse como, hablando con propiedad, el ye. Es precisamente lo más desconocido por el yo. Entonces, acá es en uno de los primeros lugares en donde presenta al yo como un lugar de desconocimiento. Ahora, está bien. Desde esta perspectiva que estamos planteando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que desconoce el yo? Porque podríamos decir, bueno, el lugar en donde más sabe el sujeto es en el yo. El lugar donde más el sujeto sabe sobre lo que supone que es su sí mismo
su imagen en el espejo es el yo. Entonces, ¿qué es lo que desconoce el yo? Bueno, uno podría decir, justamente el desconocimiento del yo tiene que ver con el inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a ver cuando veamos en detenimiento el estadio del espejo para ver cuál es esa constitución del yo. Podríamos decir, hay un desconocimiento del inconsciente, de un deseo inconsciente, podríamos decir, hay un desconocimiento de un deseo inconsciente y hay una ilusión de conocimiento. Ahora, esta ilusión de conocimiento, de que el sujeto se conoce o se reconoce en la imagen, ¿sería un caldo de cultivo para la resistencia? Eh, bueno, queda planteado como pregunta, después vamos a retomar a Lacan, que tiene una respuesta sobre eso. ¿Alguien en este momento quiere decir algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Nadie. Bueno, entonces volvamos a recordar, repetir y reelaborar. Dice, el sujeto no recuerda, no hace pasar por la palabra, sino que actúa. Y actúa en la situación de transferencia, por lo que entonces quedaría incluido el analista. Ahora, veamos, porque acá Freud tiene una frase que me parece que es una llave extraordinaria. Dice así, el principal recurso para dominar la compulsión de repetición y transformarla en recuerdo es el manejo de la transferencia. Volvemos esa compulsión inocua si le concedemos a ser tolerada en cierto ámbito. Si le abrimos la transferencia como la palestra donde tiene permitido desplegarse con una libertad casi total, y donde se le ordena que signifique para nosotros todo su pulsional patógeno que permanezca escondido para la vida del análisis. Y acá es donde habla de sustituir la neurosis ordinaria por la neurosis de transferencia. Fíjense, ¿no? Si nosotros le damos lugar a que eso se exprese en el dispositivo con gran libertad, bueno, va a ser a favor del análisis esta cuestión, del sujeto. Ahora, claro, ¿esto en dónde es? En la transferencia, en donde está incluido el analista, ¿no? Entonces, fíjense cómo a mí me parece que Lacan toma esto y lo trabaja tanto en la dirección de la cura como en la clase 22 del seminario 7, que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. Dice, digo en alguna parte, en la dirección de la cura, que el analista tiene que pagar para sostener su función. Paga con palabras sus interpretaciones y paga con su persona en la medida en que, por la transferencia, es literalmente desposeído de ella. Entonces podemos decir y podemos enlazar darle lugar a esta compulsión de repetición en la transferencia a que seguramente en un momento me voy a tener que dejar tomar por esa escena, por eso que se repite y no se recuerda. Para eso me tengo que dejar a mi persona, ¿no? Tengo que
Ahora, esto no implica una posición masoquista de que haz lo que quieras conmigo. Ahora, el analista forma parte de esta situación, se corre para leer, vamos a adelantar algo de la próxima clase, para leer a qué lugar de objeto o a parar, porque seguramente algo del objeto, del fantasma, del analizante, seguramente se puso en juego. Entonces, no es una posición masoquista en donde uno se entrega a que el otro haga cualquier cosa con uno, pero sí permite leer cuál es la escena que se juega, para poder operar teniendo eso presente, ¿cierto? Voy a traer un ejemplo. Este ejemplo lo di en varios lugares, en otros seminarios que he dado. Se trata de una paciente que por momentos se enojaba mucho con la madre, en la realidad, por decirlo de alguna manera, pero en los primeros tiempos tuvo una presentación como muy apagada, muy caída. En algún momento llegó a deslizar que en algún momento de su vida había pensado en suicidarse. Algunos relatos daban cuenta de que no tenía demasiado, o sentía que no tenía demasiado lugar en el otro. También contaba que le costaba mucho relacionarse porque a veces la pudría, ¿no? Se peleaba. No recuerdo qué estaba pasando en la sesión en ese momento, pero hubo un momento en donde empieza a levantar la voz, empieza a gritar, ¿no? Uno empieza a sentir que es maltratado. Esta analizante cuenta escenas de golpes, ¿no? Por parte de ciertos miembros de la familia, eh, que en otros momentos queda significado como maltrato. Entonces, en un momento empieza a golpear, a gritar, a decir que este espacio no sirve para nada, que esto es una mierda. Bueno, ¿no? En esa línea. Eh, bueno, uno ahí podría decir, esta paciente se cree una mierda, ¿cierto? Ahí yo podría haber entrado. Laura, Decime, Fer, ¿tenés el gráfico que en este por momento lo supuesto. necesito? Bien. Yo me podría... Perdón, ¿querés que lo comparta? sí, ¿Ahora? sí, por favor. Pero bueno, sí, ¿se puede poner en un pedacito chiquitito de la pantalla? No. Bueno, está bien, compartilo, después te tengo que avisar cuando lo sacás. Dale, por favor. Bueno, por ahí te lo pido varias veces. Si yo no pago con mi persona en ese momento y me creo que ese enojo es conmigo, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, Pues se está se cargando la escucha. imagen. Perfecto. Si creo que es conmigo y yo me enojo también, y empezamos una discusión, seguramente, eh, que si pueden ver el gráfico, me llevaría a esta línea de el yo, moi, con el a', con el otro, con el semejante. Esto que Lacan ubica, este esquema está en el seminario 2, pero está presentado también en el texto, en los escritos de la carta robada. Entonces podríamos haber quedado en esta relación imaginaria. ¿Cómo me vas a tratar así? Pero pará, pero esto, pero qué te pensás. Bueno, no sé, lo que se ocurra, lo que se les ocurra en esa línea. Bueno, si uno no responde desde ahí, este analizante empieza a decir que durante muchos momentos de su vida se sintió como una mierda, ¿no? Y cuenta en un momento una escena, ya puedes sacar, Lau, gracias. Cuenta en un momento una escena en donde en realidad era un chiste que le hacía a la familia.
Decía, vos te tenés que sentar siempre cerca del cesto de basura, ¿no? Ella armó de eso esta cosa de la basura, de la mierda, del desecho. Eh, ahora uno podría decir, bueno, a través de esto uno puede pescar el objeto del fantasma a que fue a parar el analista en ese momento. Fue tratado como una mierda, o fue tratado para la mierda, o fue tratado como un desecho. Ahora, lo importante, me parece a mí, es que uno ahí pudo ubicar que esta analizante estaba identificada a este objeto, a la mierda. Entonces había toda una energía pulsional, me sale decirlo así, que esto que Lacan dice en el 11 no es el otro me caga, me hago cagar, ¿no? Y para sostener esa identificación se hacía expulsar de todos los lugares. Creo que con el análisis lo intentó también. Obviamente que esto no es del orden de lo consciente, ¿no? Eh, bueno, entonces yo creo que tanto Freud como Lacan nos invitan a hacer una lectura de esto y a no responder en espejo, ¿no? Desde ahí. Podríamos decir en criollo, no pisar el palito, ¿no es cierto? Voy a tomar un mate porque tengo la garganta un poco seca. Bien. Mm. Bueno, imagínense que esta paciente tenía muchos problemas en un montón de lugares, ¿no? En esto de hacerse echar, imagínense los trabajos, imagínense las parejas. ¿Y para qué le servía? Además, es como una línea que va y viene, ¿no? Digo, me echan, entonces le doy más consistencia a esto que soy una mierda para el otro. Perdón, Fernando. Sí, Esto puede ser precisamente esa pregunta que dejamos pendiente más arriba, ¿no? De este deseo inconsciente que termina siendo el caldo de cultivo para la resistencia, este desconocimiento. bueno, sí, podríamos decir, ahora vamos a otros ejemplos de estos deseos de deseo inconsciente. Podríamos decir que acá hace una aparición algo de lo que podría ser un objeto, que es un objeto que comanda la escena en esta paciente, ¿cierto? Y que no tiene acceso a la conciencia. ¿Sí? Ok. Rodrigo, ¿no? ¿Hiciste la pregunta? Sí, sí, perdón, tenía Rodrigo. la cámara apagada, pensé que era una No cosa. pasa nada, no pasa nada. Bien, bien, interesante la pregunta. Sí. Mm. Entonces, bueno, ahora Lacan dice las resistencias son del analista, pero también dice, en varios lugares en el seminario 2 lo dice mucho, que lo que resiste es el yo. Y en el seminario 1 tiene una frase que es muy linda, dice, escuchen esto porque me parece que esto va a permitir entender los ejemplos y, y mucho del discurso de los pacientes. Él dice, el yo es en lo que está atrapado el sujeto. A mí me parece que es una frase cortita pero maravillosa, ¿no? El sujeto está atrapado en el yo. Es el lugar donde queda atrapado el sujeto. En el seminario 14, en el seminario de la lógica del fantasma, dice, el fantasma puede otorgar un falso ser, ¿no? Soy esto, soy aquello, soy una mierda, todo el mundo me caga, ¿no? Como un lugar de reconocimiento, como el yo.
que es otro lugar de reconocimiento. Entonces, son todas respuestas que da el sujeto, pero que en algún momento pueden quedar cuestionadas por el mismo sujeto. Freud, en su terminología, plantea esta cuestión, me parece a mí, como conflictos entre instancias, ¿cierto? Lacan en el seminario 1, en la página 53, para el que lo quiere buscar, dice lo siguiente. Si algo hace a la originalidad del tratamiento analítico, es justamente haber percibido desde su origen y de entrada la relación problemática del sujeto consigo mismo. Entonces, uno podría decir, porque esto también orienta lo que queremos transmitir, ¿no? Habría un supuesto sí mismo, una supuesta unidad yoica, que no andaría de manera armoniosa con el sujeto. En términos freudianos podríamos decir con el sujeto del deseo. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué escucho yo en las supervisiones y en los análisis también, ¿no? Que a veces cuando algo de un deseo despunta en un sujeto, cuando algo de la línea del deseo asoma, pareciera que algo de estas respuestas, en este caso las yoicas, se tendrían que poder agujerear, se tendrían que poder resquebrajar. No está en consonancia eso con algo del orden del deseo, ¿no es cierto? ¿Están ahí? Porque se me movió la pantalla del celu. Sí, sí. Perfecto. Eh, entonces, ¿cuál es, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esto es un mensaje para el analista, porque si el analista a veces quiere reconstituir algo de este yo, puede ser un obstáculo, ¿cierto? Puede ser resistencial. Él se pone en el gráfico que vimos antes, en esa línea, ¿no? Y trata de sostener, en términos del seminario 8, esta forma de esfera, sin ningún tipo de fisura, ¿no? ¿Qué es el yo? En las supervisiones se escucha algo de estas cuestiones, ¿no? De que el analizante puede estar empezando a plantear algo de esto y entonces el obstáculo es que hay que sostener y mantener algo de lo que ya estaba. Como si el analista tendría que tomar partido por algo, ¿cierto? Muchas de las temáticas que tienen que ver con la sexualidad van a caer a este lugar. Por ejemplo, en las parejas, ¿no? En las supervisiones se escucha parejas que están constituidas, entonces el analizante, que obviamente es parte integrante de esta pareja, viene con un planteo de que algo empieza a pasar, ¿no? Y bueno, a veces ahí el analista se siente tentado de que tiene que ayudar a resolver algo, ¿no? Como, bueno, pero las decisiones son del sujeto. A veces aparece algo del orden de la sexualidad que irrumpe contra lo que sería la estabilidad de la pareja, y eso puede quedar en el plano de la fantasía. Ahora, si uno la deja desplegar esa fantasía, si bien el sujeto puede decidir que no la lleva a cabo, puede empezar a que esa energía circule y se empiecen a escuchar temáticas que también tienen que ver con ubicar qué objetos andan por ahí. Eh,
Entonces, si el analista empieza a decir, no, pero bueno, este se va a separar, bueno, pero si sale con aquello, o empieza a hablar de este, se puede tentar de no sé qué cosa que sé yo, y bueno, ahí es un obstáculo para el avance del análisis, ¿no? Como decir, acá puede aparecer alguna moral del lado del analista, ¿no? Eh, yo percibo cierta tendencia a estas cuestiones, por momentos caer en una posición moralista, ¿no? De, de juicio de valor. Entonces, ahí uno dice, bueno, recordemos que la propuesta de Lacan es el pago que hace el analista de su persona, también de sus ideales, ¿no? Es parte de la persona. Eh, bien. En el seminario 1, Lacan lee mucho los escritos técnicos de Freud. Él critica esta manera de ser nombrados en la publicación. Pero dice cosas bastante interesantes. Vuelve a tomar cosas que dice Freud. El mecanismo de la transferencia se averigua sin duda reconduciéndolo a la pronte de la libido que ha permanecido en posición de imagos infantiles. Esto es de dinámica de la transferencia. Pero el esclarecimiento de su papel en la cura solo si uno penetra en sus vínculos con las resistencias. Y acá aparece esta idea de que cuando se detienen las asociaciones, seguramente el analizante tiene un pensamiento que está relacionado con el analista, con la persona del médico, en términos freudianos. Y vuelve Freud con la idea que plantea en recordar, repetir y relaborar. Dice, las mociones inconscientes no quieren ser recordadas, como la cura lo desea, sino que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación del inconsciente. Quiere actuar sus acciones. Esta lucha entre médico y paciente, entre discernir y querer actuar, se desenvuelve casi exclusivamente en torno a los fenómenos transferenciales. Es innegable que domeñar los fenómenos de transferencia depara al analista las mayores dificultades. Ahora, Lacan dice, momento, ojo con esto. Lo dice en el seminario 1, porque él dice, algunas lecturas de Freud sobre esta temática pueden producir desviaciones de la técnica y puede generar una idea presente en muchos analistas de una mala voluntad fundamental por parte del sujeto a resistir lo que puede producir. Entonces, esto puede formar un estilo analítico inquisitorial. Es decir, todo lo que puede aparecer como resistencial no es de la voluntad del sujeto, ¿es cierto? Entonces, esto puede posicionar al analista como tirando, ¿no? De algo que es como decir, es querer de alguna manera tirarle nafta al fuego de la retención, ¿cierto? Si alguien está muy retentivo y uno tira de esa soga para que largue y bueno, ¿no? Eh, entonces dice, esto se trata de malas intenciones del sujeto o de poder ubicar cuál es el sujeto del enunciado del discurso. ¿Quién habla ahí? Y dice, cuando el paciente calla, es muy probable que el silenciamiento de su discurso se deba a la aparición de algún pensamiento referido al analista. Esto es lo que dice Freud.
Y Lacan dice, en ciertos casos, en el momento en que el sujeto parece dispuesto a formular algo más auténtico, más candente de lo que ha conseguido hasta entonces, alcanzar, se interrumpe y emite un enunciado que podría ser este. Súbitamente me doy cuenta de su presencia. Dice, este fenómeno mantiene una relación con la transferencia, no es la transferencia. Entonces, hay algo de la presencia del analista que detiene el discurso del sujeto. Esto lo planteo como pregunta, si se podría pensar que esta presencia tiene que ver. En el 11 va a decir algo distinto, ¿no? Que la presencia del analista tiene que ver con el inconsciente. Pero acá, por ahí, está planteando algo del orden de esto que decíamos, ¿no? De la persona del analista, del juicio del analista, podríamos decir, ¿no? Dice Lacan, esto puede enseñarnos más sobre la naturaleza de la resistencia. Puede acercarnos a la idea de saber quién habla, quién es el sujeto del enunciado. Y agrega, no se olviden que nuestra tarea es mostrarle al sujeto que dice más de lo que cree decir. ¿No es cierto? Es decir, la inteligencia artificial te puede contestar una pregunta, pero no va a leer lo que decís de más en el dicho. Entonces, podríamos decir, este decir de más, ¿podría dar cuenta de algún deseo? ¿De algún deseo inconsciente? Eh, Hay una frase muy interesante del Seminario 10, cuando Lacan habla de la angustia y está pensando qué es lo que señala, está pensando la angustia en la perspectiva de la señal, que dice algo que para mí es maravilloso, porque a mí me guía mucho en la clínica esta cuestión, y que me hace pensar en todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Dice, la señal de la angustia es en el yo, pero no es para el yo, es para el sujeto, para que éste esté advertido de un deseo. Entonces, es en el yo, pero no es para el yo, no es para que el yo se avive, podríamos decir. Es para que el sujeto esté advertido de un deseo, que seguramente podríamos tomar lo que decíamos antes, el yo desconoce. El otro día, un paciente me venía contando que había conocido una mujer muy bonita, que todo el grupo de amigos estaba como enloquecido, y que el tipo consiguió tener una cita. Y él contaba que un amigo le decía, no, no puedo creer. Y él tampoco lo podía creer, ¿no? Estaba bastante desconcertado. ¿Cómo hiciste? No sé, fue la respuesta. Eh, Dice así Lacan en el seminario 1 también. Cuando decimos que el yo no sabe nada acerca de los deseos del sujeto, es porque la elaboración de la experiencia en el pensamiento de Freud nos lo enseña. Esta ignorancia no es pues una pura y simple ignorancia. Es lo que está expresado concretamente en el proceso de la negación y que se llama, en el conjunto estático del sujeto, desconocimiento. El desconocimiento representa cierta organización de afirmaciones y negaciones a las que está apegado el sujeto. Podríamos decir afirmaciones y negaciones yoicas.
tras su desconocimiento, de este inconsciente, tiene que haber algún conocimiento de lo que tiene que desconocer. Y ahí es donde pone el ejemplo de un delirante, ¿no? Que vive en el desconocimiento de la muerte de un allegado. Y dice, sería erróneo afirmar que lo reconoce o confunde con un ser vivo, sino que rehúsa de que está muerto. Un analizante de muchos años, en- que siempre se presentaba y se reconocía como que ella era una gran madre y que se ocupaba de todo y que el marido a veces estaba medio caído, entonces ella era como el motorcito de la familia. eh, bueno, y que era una muy buena madre, uno podría decir, bueno, ella tenía la respuesta de que ser una mujer era eso. Recuerden que en el seminario 20, Lacan arma el matema de la mujer, pone una la con mayúscula y una barra, ¿no? Una manera de leer eso uno podría decir, bueno, la mujer está dividida, no está entera, entre ser mujer y ser madre, podemos decir, una de las vertientes, ¿no? Pero esta barra es que indica que no hay una completud, que por ahí, como en la perspectiva de lo que venimos diciendo, es que esta completud podría ser ilusoria. Entonces, esta analizante en un momento se empieza a angustiar. Y en simultáneo con la angustia empieza a relatar la comparación que hace de ella con las amigas, que las amigas salían, ¿no? Tenían tiempo para ellas, tenían un espacio, además del de ser madres, ¿no? En simultáneo con estos relatos y la angustia, de manera muy titubeante al principio, empieza a aparecer el relato de que hay un tipo en el laburo que le gusta, que le recalienta, lo dice en algún momento, ¿no? Ahora, em, ¿qué pasa? No, eso hace conflicto, no se condice con esta respuesta de esto, de esta madre que no, que se ocupa de todo, que qué sé yo. Bueno, hay un deseo que hasta ese momento estaba desconocido y que la angustia empieza a señalar y que empieza a tejer el mapa de la comparación con las amigas hasta que puede llegar a este lugar. Ahora, ¿a qué apunto? El analista lo impide, se agarra la cabeza porque puede tener un ideal de matrimonio perfecto, no sé. O le dice, sí, anda para ese lado, que qué sé yo, que vos, que siempre madre. Poco, ¿no es cierto? Digo, suponer que hay que hacer algo concreto con eso puede justamente quedar del lado de lo resistencial del analista, ¿no? Digamos, uno puede decir, bueno, lo primero que hay que hacer es dejar que se hable de eso. Siempre el que decide es el sujeto, pero sí poder darle lugar a este deseo y que tal vez pueda transformarse en una cuestión de fantasía, implica que ahí se puede empezar a leer el analizante, puede empezar a leer algo de la barra de esa, la mujer, ¿cierto? Que no es toda madre, por lo menos desde algún deseo desconocido para ese yo en ese momento. Entonces podríamos decir, desde esta perspectiva, Lacan dice que el yo es un lugar de desconocimiento. Desconoce el deseo que podría habitar a un sujeto. Entonces podría haber, en este caso, un conocimiento yoico de ser una mujer, pero que no alcanza, no cubre a un deseo que puede estar por fuera de eso. Hay un motivo de consulta que planteé en el seminario que di de la angustia, parecido a este, también era de un tipo que también padre de familia, así se nombraba él, el punto de angustia era ese, pero claro, que empieza a relatar que empieza a sentir cosas por tipos, ¿no? Eh,
cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con este lugar de reconocimiento que él tenía hasta ese momento. Yo soy padre de familia. A mí, yo me acuerdo que cuando él empieza a relatar esto, que por momentos iba más para el lado de la fantasía y por momentos iba más para el lado de la gana que se concrete, a mí se me ocurrió decirle en un momento, no vas a dejar de ser padre, ¿no? Eh, no es una cuestión yoica ser padre, es una cuestión de función que puede encarnar en alguien, ¿no es cierto? Mm. Entonces, insisto, ahí el analista tiene que ser cauto y tener cuidado con suponer que tiene que, por ejemplo, ayudar a decidir algo, ¿no? O a negar, o a cuestionar esa idea que aparece. Ahí hay que dejar que la cosa transcurra. Porque la carga de angustia tenía que ver con la pregunta de qué era, si era gay o no, ¿no? Y uno puede tener una decisión de tener una experiencia y no lo hace nada, no le da un ser eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo quitar peso, ¿no? También. Eh, no es que el analista tiene que habilitar el sí o el no de la situación, pero por ahí poder aliviar la carga superyoica de definirse. Yo soy tal cosa por determinada acción, ¿cierto? Bien. ¿Alguna pregunta? Lau, te voy a pedir el... Comparto nuevamente. Porfa. Bueno, este, este esquema, ¿no? Acá lo trabaja en el escrito de la carta robada. Eh, bueno, sirve para ubicar esto, ¿no? El lugar del yo y del semejante, que podríamos decir es la línea de, hay una inercia también de la imagen, ¿no? De la inercia del lugar de reconocimiento, del lugar del espejo. ¿Qué soy? ¿No? Hago tal cosa, entonces soy tal otra. Eh, Podríamos anticipar lo que me gustaría que trabajemos la próxima, que ese podríamos decir es el lugar del diálogo, ¿no es cierto? Si yo me junto a conversar con un amigo, en esa línea, de la A a la prima, hay una convención, que es que hablamos de lo que hablamos. No me vas a devolver algo de lo más de lo que digo, ¿no? Eh, También podría ser el lugar de la agresividad, ¿no? Eh, el otro tiene el objeto que yo quiero, suponiendo que el objeto estaría adelante y no atrás como causa, ¿no? Pero bueno, para pensar los lugares. Entonces ahí podemos ubicar el yo. En el seminario de la carta robada lo dice así. Es el lugar de la relación especular con el otro, con minúscula. La función del yo le encuentra una de sus expresiones más importantes en Freud en lo referente a la teoría del narcisismo. En el seminario 2, tomando este gráfico, agrega, ¿dónde está lo esencial del análisis? ¿Consiste en la realización imaginaria del sujeto? Soy puto, no soy puto, soy macho. Afirma, el yo y el sujeto son confundidos y se hace del yo una realidad, algo que es integrativo.
Entonces, discutiendo con los analistas de esa época, dice, se nos propone como meta del análisis redondear al yo, ¿no? Es decir, en los ejemplos anteriores es llevar al sujeto a una definición sobre lo que es por lo que desea, por lo que le pasa, por lo que siente, por lo que hace, dándole forma esférica, en donde habrá integrado definitivamente todos sus estados desagregados, fragmentarios, sus miembros esparcidos, sus etapas pregenitales, sus pulsiones parciales, que podríamos decir, esto es lo que trabaja en el estadio del espejo, ¿no? El yo como ilusión de totalidad, tratando de meter adentro de esa respuesta de lo que sería el yo, todo esto que aparece como fragmentación. Entonces, esta es la línea de la A'. No digo más de lo que estoy diciendo. Entonces, después, ¿qué dice? Tomando este esquema, ¿dónde sitúa el deseo inconsciente? Se sitúa en la otra línea, el deseo inconsciente en su persistencia irreductible. Por paradójica que parezca la doctrina freudiana, no deja de ser uno de los rasgos que más se afirma en ella. Entonces, tomando este gráfico, compara la adaptación del animal a su medio y la imposibilidad de esto en el sujeto humano. Dice, en el hombre no ocurre nada semejante. No hay adaptación al medio. La anarquía de sus pulsiones más elementales está demostrada por la experiencia analítica. Sus comportamientos parciales, su relación con el objeto libidinal, están sometidos a una diversidad de avatares. La síntesis fracasa. Y acá hay una cuestión que me interesa mucho que propone para el analista un lugar de traductor de alguna verdad. Voy diciendo lo último, ¿no? Porque no quiero cansar. En el es ubica el sujeto analítico, no el sujeto en su totalidad. Dice, todo el tiempo nos dan la lata con que se lo aborda en su totalidad. ¿Por qué iba a ser total? Nada sabemos de esto. ¿Han encontrado ustedes seres totales? Tal vez sea un ideal. Yo nunca vi ninguno. Por mi parte yo no soy total. Ustedes tampoco. Si fuéramos totales, cada uno sería total por su lado y no estaríamos acá juntos tratando de organizar algo. El sujeto no es en su totalidad, sino en su abertura. Como de costumbre, no sabe lo que dice. No es ahí donde se ve, no es en la línea del S, el gran otro. Es en A' donde se ve. Puede creer que él, el sujeto, es este yo. Puede creer, dice, ¿no? Todo el mundo se queda con eso. El sujeto no sabe lo que dice y por las mejores razones, porque no sabe lo que es, ¿no? Entonces, acá da vuelta un poco el yo como lugar de desconocimiento, digo, el que desconoce es el sujeto, pero en realidad que no sabe lo que es, porque el deseo no tiene que ver con el ser o con el yo, ¿no? Por eso en el grafo los ubica en pisos diferentes. El yo lo pone en el primero y el deseo se sostiene en la parte, a través del fantasma, en la parte superior. Sostener una imagen no es sostener un deseo. Se gastan energías distintas. Y dice, si se forman analistas es para que haya sujetos tales que en ellos el yo esté ausente. Este es el ideal del análisis, que desde luego es siempre virtual.
Nunca hay un sujeto sin yo, un sujeto plenamente realizado. Pero esto es lo que hay que intentar siempre del sujeto del análisis. El análisis debe apuntar al paso de una verdadera palabra. Lau, ya podés sacar. Eh, a ver, yo me perdí un par. ¿Cómo están hasta ahora? Bien, ¿Se va bien. entendiendo? ¿Quieren Bien, hacer bien. alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? No, A no, ver, está yo, muy interesante. bueno, a ver, les propongo una cosa, como este era más o menos el horario de finalización y tenemos el encuentro que viene. ¿Les parece que por hoy podemos dejar acá y por ahí la próxima retomamos con un poco más de tiempo? ¿O quieren que sigamos un poquito más? Por mí sigamos, no sé qué dicen los demás. Bueno, seguimos un poquito más y después sí cortamos, porque me gustaría escucharlos a ustedes también. Bueno, miren, me había olvidado de esto. Bueno, tengan presente en la cabeza el esquema de antes. Lo que queda fuera de la línea de puntos representará el campo del otro, de lo que está de este lado. Allí domina la repetición bajo la especie del rasgo unario que representa los tiempos marcados de lo simbólico como tal. Es de allí de donde el sujeto recibe su mensaje bajo una forma invertida. En una de las clases finales del seminario 2 dice esto, hay que distinguir dos A, uno con mayúscula y otro con minúscula. En la función de la palabra, de quien se trata es del otro con mayúscula. Eh, en el seminario 2 también, cuando trabaja el tema de la resistencia, en un momento lo hace de la perspectiva del sueño, del análisis del sueño. Estas son definiciones que para mí son muy interesantes y me orientan un montón. Dice Lacan tomando a Freud. Intentamos aprender la función del sueño en tanto inconsciente. Una de las dimensiones del deseo del sueño es hacer pasar una cierta palabra. No hace falta llegar al recuerdo infantil. Freud nos demuestra que el deseo principal del sueño es hacer pasar un mensaje. También vamos a interpretar esto en relación al hecho de que favorezca o no el progreso del trabajo de la interpretación, es decir, del paso del mensaje. Admitan ustedes, dice él, que esta generalización del tema de la resistencia nos permite pensar que Freud no le incluye en un proceso psicológico. La resistencia solo adquiere valor en relación al trabajo analítico. De ningún modo se le enfoca desde el ángulo de las propiedades psíquicas del sujeto. No es algo que viene con el sujeto, no es el mismo estatuto que Freud le da al yo, al ello, al superyo, o que Lacan le da a cualquiera de los tres registros. Es algo producido en el dispositivo, lo resistencial, ¿no? Entonces, ¿de quién es la resistencia? Dice,
en el mismo seminario. La resistencia existe desde luego. Sabemos que hay frotamientos imaginarios o psicológicos que obstaculizan lo que Freud denomina los pensamientos inconscientes. Las resistencias del sujeto están ligadas al registro del yo. Es un efecto yoico. Entonces, habla de pensamientos inconscientes. Recuerden que muchas veces en la interpretación de los sueños habla que los formadores del sueño son los pensamientos inconscientes. O habla de pensamientos inconscientes ahí. A ver, y con esto vamos a terminar y voy a abrir el espacio de preguntas y después retomamos la que viene. Con esto del mensaje del sueño. Voy a traer un ejemplo. Y esto del yo, ¿no? Eh, bueno, Lacan en un momento dice que el yo en el sueño está como adormecido. Eh, Ahí diferencia la resistencia de la censura onírica, ¿no? No, un paciente, consulta. Bueno, un tipo con una posición ideológica, política bastante marcada y determinada, muy enojado con todo el mundo, muy enojado con lo que él dice la realidad. Cuenta que se pelea con vecinos, con todo el mundo. Bueno. Eh, Vuelve a vivir con él un hijo, eh, pero empieza a entrar también en la cuestión transferencial este enojo. Eh, los demás son de una manera y él es, ¿no? Y todo esto se escucha todo el tiempo, porque estos son, porque yo, porque vamos, una cosa ahí, bien. A mí se me ocurre empezar a pensar qué le pasa a este tipo con los vínculos con la pareja, ¿verdad? Bueno, pero sigue montado en esta cuestión de la pelea. Alguna vez, no me acuerdo qué digo, se empieza a enojar conmigo también. Me deja del lado como de la comodidad, de que esos son pensamientos cómodos, de que poco comprometidos. Bueno, eh, es decir, está totalmente instalado en la pelea. Y entra en la cuestión transferencial. Un día viene más tranquilo. eh, y él lo que dice es que que esa noche durmió más tranquilo, durmió abrazado con la pareja. Y no me acuerdo si fue en esa sesión o en la siguiente, trae un sueño. Él entra en una casa desconocida, está buscando algo y no sabe qué. Hay por momentos en donde no ve nada, le agrego una cuestión que él relata, que dice que cuando discute con los vecinos, discute tanto que se pone ciego y no reconoce con quién está discutiendo. Entonces, vuelvo, entra en una casa desconocida, está buscando algo y no sabe qué. Hay por momentos en lugares en donde no ve nada y en otros puede ver más claro, porque por las ventanas entra la claridad de la luna. En un momento del sueño, soñándolo, se da cuenta que está buscando a su compañera, que la encuentra tirada en el piso, pero que está quieta, como desmayada, y se da cuenta que tiene que hacer algo para reanimarla. Ante el subrayado de, bueno, en el sueño se encuentra a la compañera, se produjeron una serie de asociaciones que fueron para el lado del desencuentro y el deseo de volverse a encontrar.
Entonces, ¿por qué traigo este sueño? Porque me hizo pensar en esto de que el sueño pasa un mensaje. No podría decir, si uno toma el quilombo de las sesiones y de los vecinos, bueno, uno dice, bueno, este tipo desea pelearse. Y si toma el sueño, uno dice, bueno, y si estoy en el presente esto de que el sueño pasa un mensaje, dice, bueno, arrancó diciendo que durmió más tranquilo porque durmió abrazado y que podríamos decir que hay un deseo de algo del orden de un encuentro o un reencuentro, ¿no? Después empezó a dar un poco más de detalles de qué pasaba con la cuestión de la sexualidad con la pareja, de la historia que él había tenido con el contacto físico con los demás. Bueno, bien. Bueno, hasta ahí. Vamos hasta acá. Vamos a abrir ahora sí. Yo no quería hacer esto, quería que sea más ida y vuelta, pero bueno. Eh, abrimos el espacio de preguntas. A ver, comentarios, preguntas. Bueno, me parece que queda clara la idea de poder pensar la diferencia entre el yo, vamos a decir, y el sujeto del inconsciente, el sujeto del deseo y cómo eso se va poniendo en juego, o la posibilidad de que eso se dinamice en la relación transferencial, pese a los obstáculos, ¿no? Pese a las resistencias diversas que puede haber. La importancia de la posición del analista en no reforzar, vamos a decir, esas resistencias o no poner en juego las propias para que algo de eso se pueda dinamizar y marcar esa, siguiendo tu desarrollo, digo, ¿no? Esa división, vamos a decir, del sujeto, dar lugar. Sí, gracias, Griselda, por tu pregunta. En mi caso particular, a mí, yo siempre que me encontré con un obstáculo, cuando lo pude despejar, siempre me encontré con esta frase de Lacan, que la resistencia es del analista, ¿no? Hay algo ahí que hace la persona que, bueno, que se impida de alguna manera esta escucha. Y ahí a mí me... Hola, ¿cómo va? A mí me surge una pregunta ahí, el tema de cómo intervenir en ese caso. Digo, eh, por ejemplo, un paciente que está enojado, digamos, esto de no responder y no pisar el palito, que sería como lo principal, pero ¿cómo se puede responder como la paciente que mencionabas al principio? ¿Qué se le puede decir sin, o sea, no responder desde el enojo, pero qué se le puede decir, digamos, o cómo se puede alojar? Porque a mí me venía esto por ahí a la cabeza mucho la palabra de alojar, ¿no? El enojo y el cómo sería, digamos, o sea, qué intervención sería posible ahí. Bueno, te agradezco la pregunta, Sofía. Mirá, me parece que no hay una manera. Yo creo que ubicando desde donde no, viene después, aparece algo de cuál es la intervención. Digo, cuando Freud dice el manejo de la transferencia, no dice cómo, dice, bueno, se le abre la palestra de de la transferencia para que signifique. Ahora, ¿no? Bueno, eh, nada, me parece que ubicando por dónde viene la mano ayuda bastante, por lo menos no desde dónde, ¿no? No desde el yo, de uno. No Ujú, desde, me siento agredido, ¿no? En la paciente esta que claro. viene con... ¿Cómo es? ¿Pero qué te pensás? ¿Que dónde estás? ¿No? Le podría decir, no sé,
una directora de colegio. ¿Dónde te crees que estás? Bueno, digo, se lee y después se puede introducir algo de la mierda por ahí, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, eso después tiene que ver con el estilo del analista. Ahí ya aparece algo del orden de la singularidad del estilo de cada analista. Pero me parece que la receta, si es que existe, es esta, en el punto de, bueno, no, ¿desde dónde no? Ujú. ¿No? Claro, escuchar quizás de que el enojo está queriendo decir otra cosa, o quizás hasta en algún paciente, en algún sujeto, poder como darle la bienvenida a ese enojo, porque el enojo quizás está queriendo decir algo, digamos, está diciendo algo Mm. de lo propio, digamos. Sí, en este caso estaba mostrando cómo se sentía ella y cómo se sentía que la trataban. Ella escenificó eso, cómo la trataban a ella. Ujú. Como la mierda, ¿no? Ahí hay algo del orden fuerte del objeto. Sí. Ella estaba identificada en ese lugar. Es como desde el lugar del yo, digamos, o sea, hay una identificación, o sea, como el yo se pone en ese lugar. No Bueno, hay algo del orden del objeto, pero sí, el yo se constituye por identificaciones. No hay una imagen que se puede sostener, claro, por más que la identificación sea un objeto. muchas gracias. No, por favor. Hay una pregunta en el chat, Fer. A mí me hace pensar en el... Ay, se me fue, ¿cómo lo busco la Te la leo pregunta? yo. ¿Querés? Dale. Sí, Dice Celeste Barros, a mí me hace pensar en el principio de la abstinencia, en poder alojar la escena que se pone en juego sin sumarse a ella e indagar y cuestionar lo que se está mostrando. muy bien. Ah, mm. Sí, uno podría decir, ¿cómo es el nombre de la persona? Celeste, Eh, Celeste. Sin sumarse, uno puede decir, bueno, uno fue sumado a la fuerza. Ahora, en el sin sumarse que decís vos, se me arma como la parte en donde me corro para leerla, pero no me sumo al ring de la y de la prima, ¿no? Es interesante. ¿querés, Fer, compartir tu mail? Digo, por si surge alguna consulta o comentario para la semana que viene, se me ocurre. Lo comparto. Dale. Es Lucheta, como el apellido, Luchetaf, todo con minúscula, @hotmail.com. Espera, F, Lucheta. Luchetaf, Ah, la F va al final. la F va después de la A, luchetaf@hotmail.com.ar. Lo estoy escribiendo en el chat, pero está bueno que se diga Bien, también. Hotmail.com.ar. buenísimo. Bueno, y para anticipar, digamos, uno podría decir, no sé si se dieron cuenta, bueno, tomamos la cuestión de los escritos y los primeros seminarios, en donde si bien hoy hablamos de algo del objeto, podríamos decir que es una lectura de la cuestión transferencial con cierto peso de lo imaginario y lo simbólico. Pareciera que lo real, bueno, ¿no? La próxima vamos a tomar el seminario 11 para pensar más fuertemente por ahí la cuestión de lo real, el 10 también. Eh, bueno, bueno, si no hay más preguntas y más comentarios, y si les parece y están de acuerdo, nos vemos el viernes. Yo 5:30. particularmente en el chat no hay más preguntas, así que si Va las... a ser a las 5:30, perdón, porque estaba anunciado 6:30.
Ah, perdón, entré tarde, ¿ya dijeron algo? 5:30. No, arrancamos tarde porque hubo un problema técnico, pero el horario Ah, convocado era 5:30. Cinco y listo. media, ¿no, Laura? Sí. Sí, 5:30, 5:30, sí. Perfecto. Bueno, los esperamos a todos. Te agradecemos un montón, Fer, y los esperamos a No, todos gracias a ustedes. la semana próxima, 17:30 horas. Esperemos que no haya ningún problemita técnico, así que vamos a empezar puntual. No, perdón, no lo decía por eso, lo decía porque había estado publicado a las 18:30 Sí, es verdad, es originalmente. verdad. Matías, un profesional, se dio cuenta que estaba mal en el formulario, pero después en los flyers y en toda la difusión estaba 17:30. Así que tuvo un lío con el horario, ¿eh? Habría que ver qué pasó ahí. Habría que ver. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, gracias.